Hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Excelente noche para todos ustedes, súper contenta, una noche más de martes, 8:30 de la noche, hora Colombia. Estamos en Charlas con Adri. Yo soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, y nos encanta compartir con ustedes en este espacio de Charlas con Adri invitados que nos inspiren a lograr éxito, a lograr cambiar, a lograr conectarnos con nuestra esencia. Acuérdense que trabajamos esencia, estrategia digital, emprendimiento, éxito, todo lo que necesites para lograr llegar a esos sueños y hacerlos realidad. En este espacio queremos que nos divertamos, queremos también pasar un rato agradable, y estos invitados que traemos siempre nos traen inspiración, nos traen motivación y nos traen muchos consejos, porque además ellos han sido emprendedores y nos cuentan desde su punto de vista consejos, tips para eso. Esta noche, por supuesto, es una noche especial. ¿Y especial por qué? Porque estamos cerca al día de San Valentín. Y ustedes dirán, aquí en Colombia no se festeja el día de San Valentín. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de hablar sobre el tema de los enamorados. Porque tenemos muchas personas que están fuera de Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Panamá, Madrid, Perú, gente que está conectada. A propósito, preguntemos de dónde están conectados esta noche. Colócame corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos hermosos. Díganme si les gusta el set, si les gusta lo que estamos haciendo, estos cambios que hemos estado viendo. Ya están viendo por aquí abajito nuestras redes sociales para que se conecten. Nuestro logo que está allá a la izquierda. Díganme si están viendo todo esto maravilloso. Me encanta. Súper contenta de lo que estamos haciendo. Esto es trabajo del equipo de Charlas con Adri, y para ellos un aplauso maravilloso. Aplauso, 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 aplauso. Me encanta quien está conectada por ahí, como siempre, Damaris, la gente linda que están con ganas de ganarse muchos premios al final de este mes otra vez. Vamos a seguir haciendo premios todos los meses, y estamos en febrero. Entonces les contaba que estábamos en el mes de los enamorados. Y queríamos una excusa para enamorarse nuevamente de ti, de tu emprendimiento, de lo que tú haces, del negocio, de tu pareja. Es una excusa. Yo sé que muchos dicen, es que eso es muy comercial, pero aprovechemos que también puede ser una excusa para renovar otra vez ese enamoramiento contigo mismo, con tus hijos, con tu pareja, con tu emprendimiento. Enamórate otra vez. Un emprendimiento que no trabajamos desde la pasión, desde esa conexión interior, pues eso nos falta acción sin pasión, no tienes resultados. Entonces vuélvete a enamorar. ¿Por qué es que yo estoy haciendo este emprendimiento? ¿Por qué hago lo que hago? Y hoy definitivamente me he enamorado mucho más de mi negocio, de este Charlas con Adri, que cada día lo amo más, y hoy feliz de ver estas novedades que el equipo ha puesto para nosotros, haciendo cosas maravillosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Recuerden también que tenemos nuestro grupo de emprendimiento 3C. Si aún no haces parte del grupo de emprendimiento 3C, ya te va a colocar Denita aquí en nuestros comentarios para que te unas a este grupo 3C, que es totalmente gratis, y allí vas a recibir información muy importante. Bueno, veamos de dónde nos están conectando, dónde están conectados, por favor, el día de hoy. Gracias por estar aquí. Bueno, me encanta, coloquen corazoncitos, 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 y nuestro hashtag Charlas con Adri, hashtag Charlas con Adri. Recuerden que siempre tenemos entonces nuestro hashtag para lograr. Bueno, quiero contarles, porque hoy quiero que el tema es bastante importante, y que aprovechen ustedes, por favor, todas las preguntas, porque nuestra invitada es una mujer maravillosa. Ya les habíamos hablado de Lucía Nader. Esta mujer es maravillosa, es una psicóloga, sexóloga. Ella sabe de mucho, más de 20 años de experiencia, y ahorita nos va a contar un poco sobre ella. Y mientras la llamamos a que venga a nuestro set, quiero que vean un video de ella, el video de lo que ella está haciendo ahora en redes sociales,
para que nos cuente. Ese video es maravilloso, muy lindo. Y mientras tanto la vamos a invitar a Lucía a que venga a nuestro set. ¡Bienvenida, Lucía! Mientras tanto están viendo por allá tu video. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Lucía. Gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad te quería tener aquí. Te quería tener aquí desde que me invitaste el año pasado, que estuvimos hablando en Telepacífico, tan rico. Sí. Y yo decía, qué rico estar aquí. Lucía, mientras están viendo tu video en las redes, que es muy bonito, bueno, ¿qué es lo que Lucía está haciendo? Pero yo quiero que antes de que hablemos del tema de los millennials, que es nuestro tema de la noche, hablemos de la Lucía emprendedora. ¿Cómo es eso de la Lucía? ¿Cómo ha sido esos 20 años? ¿Cómo tú has llevado, eso es tu nombre, internacional, nacional? Has estado en RCN, en Caracol por más de 20 años. ¿Cómo fue que pasó todo esto, Lucía? Sí, yo pienso que la experiencia es una experiencia más de 20 años. Yo diría que más de como unos 35 años. Y casi que podríamos decir pues que ya no nos cocinamos en 2 años, como se dice popularmente, Sí, ¿no? sí. Bueno, yo creo que yo he sido toda la vida emprendedora y no sabía que lo era. Entonces, pues cuando me gradué de psicóloga empecé a trabajar formalmente y después de esa formalidad he sido profesora universitaria, trabajé en la unidad de salud mental del Hospital Universitario del Valle, trabajé en colegios, en universidades, en el área de psicosexualidad y así sucesivamente, y después me enganché en Caracol Radio. Y trabajé durante 20 años en Caracol Radio. 20 años trabajé en Caracol, pero siempre pensando en que, aunque tenía unos ingresos fijos, la idea sería hacer cosas que me dieran cierta autonomía y cierta independencia. Como te dije, lo hacíamos intuitivamente, sin pensar que estábamos haciendo emprendimiento, pero ahora que lo reflexionamos y ahora que estamos pasando ahí sí por todo un proceso de emprendimiento, fue que entendí que durante muchos años hemos sido emprendedores. Entonces, con un grupo de profesionales, 2 socios encantadores, queridos, uno de ellos ya no está, ya se nos fue, formamos una unidad que se llamaba la Unidad de Psicoterapia y Sexualidad Humana en Bogotá, y agrupamos a más de 10 profesionales alrededor de este nombre, la Unidad de Psicoterapia, y empezamos una labor no solamente asistencial, sino que también hacíamos labor docente de formación, escribíamos mucho, bueno, en fin, hacíamos muchas cosas absolutamente maravillosas que han como sustentado pues el resto de la carrera y cosas de esas, ¿no? Como que toda esa parte académica, la parte científica, pues es una cosa que me apasiona y bueno, la hemos hecho durante muchos años. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en RCN? Me acuerdo que estabas con J. Mario. Sí, bueno, después de que salí de Caracol, bueno, formamos esto que te decía paralelo, porque como digo, las empresas son SA, ¿no? Sin alma. ¿Cómo es que? ¿Las empresas son qué? SA. SA. Sí, sin alma. Claro, sí, las empresas tienen que hacer, a ver, la vida es móvil, ¿no es cierto? Es cambiante y las empresas necesitan a veces hacer sus ajustes, pues por razones sobre presupuesto, rentabilidad, por innovaciones, etcétera. Entonces, como digo yo, después de 20 años de estar uno en una empresa y le dicen adiós, mire, ya es hora de decirle adiós. Eso, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso es como cuando a uno el marido lo bota y uno todavía lo quiere. ¡Ay, sí! Son unos duelos complejos de manejar. Duro, sí, complejos claro. de manejar. Entonces... y como les digo yo, Lucía, es que la parte económica es muy tenaz. Eso afecta a todo lo demás. Claro, pero la gran ventaja cuando tú tienes un hacer paralelo, así tengas una exclusividad con ese medio, pero cuando tú tienes un hacer paralelo, pues eso te da como cierta seguridad y no te sientes tan desvalido. Por eso uno le dice a las personas, siempre creen, siempre imagínense cosas distintas, independientemente de que tengan su trabajo fijo, no se conformen con eso. Así es. Siempre habrá más opciones y más posibilidades, no solamente por la cuestión de dinero, sino por creatividad, innovación, por desarrollo, por mantener la mente activa, y yo pienso que eso lo mantiene a uno permanentemente joven. Sí, así es. Yo también pienso lo mismo, y también porque a veces tenemos tantas ganas de hacer cosas, pero de pronto donde estamos no tenemos esa libertad para hacer lo que queremos hacer y para vivir desde la pasión. Entonces es bueno que la gente tenga esa oportunidad de hacerlo. Y una cosa que me pasó a mí es que cuando tú estás como en ese pensamiento de empleado y ya sales, ahora sí a emprender porque te tocó,
esa transición dura un tiempo y no es fácil. Entonces a veces yo lo que les digo, si estás en un empleo pero tienes esa ganas de emprender, empieza para que vayas haciendo esa transformación aquí adentro. Sí, entonces después de esa salida de Caracol, yo por eso no tengo palabras, pues yo a Botica lo adoro con todo mi corazón porque pues me dio la oportunidad de trabajar con él y trabajamos 10 años y 10 años que fue una experiencia también absolutamente maravillosa, divertida, bueno, en fin, sí. Realmente también fue otra manera de comunicarse uno con la gente, hacer cosas por las comunidades, tener de alguna manera alguna pequeña, aunque sea muy pequeña influencia, digamos, social, generar conciencia sobre ciertos temas, en especial sobre los temas sexuales, pues que son tan complejos aún hoy en día. Imagínate esto, cuando yo empecé Caracol era el año 84, pues esta era la época de las cavernas, entonces esto era una cosa, esto era un sufrimiento. Sí, además era mucha cosa tabú que no se hablaban, ahora por lo menos las redes sociales ya empezaron también a cambiar eso. Sí, no, y ahora ya hay también otros profesionales preparados y todo, y que manejan muy bien el tema, algunos con más responsabilidad que otros, pero bueno, digamos lo que la situación es diferente hoy en día, ¿no? Es distinta. Ok, Lucía, y ahora entonces eso que estás empezando en esta época, tu nuevo, que tú dices que ahora estás emprendiendo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Cuenta entonces. Porque ya tú te retiraste, estás jubilada supuestamente. Sí, yo cuando me pensioné dije, no, pues yo pues... quedarme sin hacer nada. Yo soy buena lectora y eso, por ejemplo, sacaré tiempo para leer, sacaré tiempo para aprender todos los días muchas cosas, pues yo no me puedo quedar quieta, yo creo que me chiflo, pues. Entonces dije, tenemos que hacer algo. Entonces cuando me vine a vivir a Cali, dije, no, hay que hacer algo, y entonces tengo 2 colaboradores maravillosos porque son muy creativos, etcétera, etcétera, y entonces les dije, mire, yo tengo esta idea, aglutinemos un grupo de profesionales un poco con lo que hemos hecho en Bogotá y generemos, yo siempre me ha negado a usar mi nombre, siempre me ha negado porque me sonaba como, no sé, muy narcisista la cosa, entonces dije no, pero una persona en mercadeo me dijo no, utilice su nombre porque es bueno, y entonces hicimos, ya está posicionado. Exacto, Lucía Nader Asociados en Telepsicología y Sexología Clínica. Yo dije, aunque yo no nací en la era digital, aunque yo no manejo muy bien los computadores, etcétera, he ido aprendiendo, etcétera, etcétera, tengo pues unas redes sociales más o menos robustas, por decirlo de alguna manera. Entonces dije, no, pues hagamos una cosa virtual, así como hacen los médicos telemedicina, hagamos nosotros telepsicología, como bienestar a un clic. La gente necesita a veces ayuda. Información, ¿verdad? ¿Cuántas veces las personas no saben a quién acudir? Sí. Y les podíamos brindar ese servicio tanto nacional como internacional. Cuando yo te voy a nombrar a las personas por fuera, hay personas, por ejemplo, que se van a vivir a otro país y ese mal de tierra que les da cuando se van a otro país, a veces no tienen con quién compartirlo. Sí, y ya, el inmigrante se sufre mucho. Y entonces lo que hacemos es pues brindarles esos servicios y tenemos diferentes áreas de especialización. Somos 2 psicólogas que manejamos pareja y que manejamos la parte de sexualidad humana. Hay otras que trabajan familia, hay otras que trabajan todo lo que son duelos, lo que son terapias de emergencia, psicoterapias de emergencia, ¿no? Entonces, intervención en crisis, y así sucesivamente. Entonces hemos ido generando, pues, arrancar un espacio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se siente ahora la Lucía de ahora volver a empezar y ahora empezar además en la parte virtual? O sea, estás empezando porque prácticamente es un nuevo negocio. Sí. ¿Cómo se siente esa Lucía? Digamos que un nuevo emprendimiento, y me siento feliz porque la respuesta ha sido muy buena. Poco a poco hemos ido pues creciendo. Abrimos también nuestro espacio radial todos los días de 2 a 3 de la tarde, que se llama En Privado, y tocamos diferentes temas que... Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de inclusión en donde tenemos 2 personas de la comunidad LGTB que nos dan todo el soporte. Es otra visión. Es otra visión. Tenemos programa de sexo, tenemos programa de salud sexual y reproductiva, tenemos programa de salud mental, tenemos un programa dedicado a la familia, a las relaciones padres e hijos, a todas esas problemáticas
que realmente son complejas y que necesitamos trabajar, porque resulta que es que nosotros estamos en una crisis de valores porque en el interior de las familias hay demasiadas crisis y entonces los papás no estamos transmitiendo valores que debemos transmitir, entonces estamos como creemos que estamos aportando un granito de arena. Claro que sí, claro que sí. Es mucha pretensión, pero... No, claro que sí, Lucía. Pero mi pregunta es hacia esa Lucía, bueno, esa Lucía que tuvo seguramente que retos tecnológicos, todo esa volver otra vez, ¿será que empiezo? ¿Será que no? Esos sentimientos, Lucía, porque nuestros espectadores pues pasan por eso, ¿no? ¿Será que a los 50 y pico, digamos, yo hablo yo de mi edad de 50 y pico en adelante? No, ya aquí son los 60 y pico. Volver otra vez a empezar y ya para qué si yo ya estoy pensionada, mucha gente pensará, pues Lucía, ¿para qué se puso a hacer otra cosa? Volver otra vez a empezar algo, si ya estás, no es decisión por dinero, pero sí ese sentimiento esencial que te motivó a ti a continuar y a pesar de todos esos retos, porque son retos tecnológicos que antes no tuviste que pasarlos, porque ahora sí. ¿Y qué pasó con esa Lucía? A ver, yo pienso que uno siempre tiene que como que adelantarse a la época, uno no puede dejar envejecer la cabeza. Pues, muy bien, me encanta. Entonces, pero además tengo gente muy creativa que maneja muy bien la tecnología. Uh-huh. Y entonces, como viste, por ejemplo, lo de nuestro comercial, uh-huh, pues es absolutamente precioso. Lindo, sí, precioso. Y entonces tenemos un creativo que maneja unirse con personas que tienen, que te ayudan. Entonces estas personas son las que le han ido dando como toda esa solidez virtual, pero obviamente trabajamos en equipo. Uh-huh. Yo produzco todo el material y ellos empiezan a producir toda la parte visual. Tenemos una diseñadora gráfica también que ha sido excelente, claro, que nos generó toda la imagen. Entonces definitivamente el equipo es un equipo. El equipo es muy importante. Exacto, y es un equipo realmente muy bueno, de gente muy talentosa. Entonces como que compensan todos los déficits tecnológicos que yo pueda tener. Pero digamos que yo tengo un manejo pues elemental de lo tecnológico, que es lo que me sirve para sobrevivir. Pero no, es fácil. Pero aún así tú dijiste, quiero hacerlo, quiero meterme en este cuento de emprender nuevamente. No, además porque yo dije, a ver, estamos en esta era digital, ¿por qué no ofrecer estos servicios digitales? Sí. Ofrezcámoslos. Es que no hay nada que hacer. Entonces empezamos a buscar y la concepción que nosotros teníamos es, aunque hay mucha gente que está haciendo algo parecido, la concepción que nosotros tenemos es una concepción más humanista, más integral, uh-huh, más de cercanía con la gente, uh-huh, y por eso tenemos el programa de radio virtual y nos divertimos ahí todos los días. Sí, exacto. Dejamos de trabajar, pero es poner acción. Bien, a veces nos ponemos muchas cosas en la cabeza, será que sí, será que no, por aquí, por allá, pero finalmente tomamos la decisión, eso nos alimenta, nos mantiene más en la energía. Yo no hago muchos análisis y yo sé que eso puede ser muy malo, pero yo no hago muchos análisis, porque si uno analiza exageradamente todos los pros y los contras lo derrumban a uno. El exceso de análisis da parálisis. Exacto, el exceso de análisis da parálisis, Uh-huh, y a veces ese exceso de lógica, no escuchamos ese corazón emocional que nos está diciendo intuitivamente lo puede hacer, uh-huh, hágalo, métase, como atrévase. Sí, conéctese con lo que a usted le gusta. Y yo pues sin querer queriendo, ¿no? Ajá. He asumido grandes retos. Cuando yo empecé a hablar en el año 84 de sexo por una cadena radial a las 11 de la noche, pues eso era una locura en este país, eso era una cosa loca. Claro, era pues que casi estaba descomulgada. Sí, más o menos. Pero bueno, pero entonces uno dice, y todavía con el programa que tuvimos en Telepacífico de Lucía del Sexo, todavía la gente se escandalizaba, sí. regañaba, bueno, es que... Pero la idea es que, vuelvo y digo, uno lo hace con toda la intencionalidad de aportar un granito de arena, ¿no? A que cambiemos tantas cucarachas que nos meten en la cabeza. Sí, bueno, total. En fin. Me encanta, gracias Lucía por eso, porque yo sé que muchos de ustedes, a ver, colóquenme ahí corazoncitos, quiero comentarios, hashtags, charlas con Adri, por favor sus preguntas, qué preguntas tienen para Lucía en cuanto a emprendimiento, y ya vamos para nuestro tema principal. ¿Quién hay por ahí conectado? Que me digan quién está conectado, por favor.
Díganme quiénes están por ahí, de dónde se están conectando, les gusta el tema, cuéntenme qué quisieran tener. Aprovechen esta hermosa mujer con toda esa experiencia, conocimiento, sexo. A ver, pregunten, aprovechen, ¿sí o no? Estamos ya en un horario de adultos, no hay problema con las preguntas, así que no hay problema, listo. Ok, me encanta, felicitaciones y gracias por estar aquí a todos los que están conectando. Vamos entonces con nuestro tema. Porque es bastante el tema también. Entonces, cuéntanos, Lucía, ¿qué es lo que pasa con los milenios y cómo es la cosa? Bueno, el tema de millennials es un tema muy de actualidad, ¿no? Entonces se dice que ahora les ha puesto otro nombre, que son los millennials y los centennials, bueno, los que han cambiado de siglo, ¿sí? de siglo, toda la generación, no sé qué, bueno, todo el alfabeto. Pero digamos que estos tienen unas características muy especiales porque parece ser que nacieron en una época de relativa abundancia. Entonces esa relativa abundancia no solamente, digamos, económica que hubo en el mundo, por decirlo de alguna manera, sino también la abundancia en los avances tecnológicos. Entonces es una generación que nació ya con un chip totalmente diferente. Y obviamente tienen una concepción del mundo también diferente. Pero en ese grupo encontramos diferentes modalidades de expresión. Encontramos unos absolutamente rebeldes y contestatarios, ¿no? Otros muy metidos en la tecnología, todos están muy metidos en la tecnología, sí. No pueden, algo común. No pueden concebir, lo común es que no pueden concebir el mundo, por ejemplo, sin un aparato electrónico de estos, ¿no? Entonces, sin wifi. Sí, necesito wifi. Sí, es una cosa impresionante. Sí. Y uno ve y eso no solamente se da en estratos medios o altos, se da en todos los estratos. Todos los estratos. Sí, por las buenas o por las malas se consigue la tecnología. No, y tú ves esos semejantes celulares, smartphones en cualquiera. Sí, yo tuve la posibilidad de trabajar en una comuna en Medellín y me aterraba ver los celulares, por ejemplo, que tenían las cámaras digitales y todo. Es como cuando antes de que apareciera todo lo virtual uno veía también, o sea, una casita que podría estar muy modesta, pero tremendo equipo de sonido y tremendo televisor. Sí, eso es así, para llevarla a la tecnología ahora. Entonces, las características de estos grupos es que les encanta la movilidad. Entonces son personas que se imponen, digamos, grandes retos, que quisieran ser ciudadanos del mundo, que quisieran viajar por toda parte. Algunos, por ejemplo, pueden tener unas conductas íntimas bastante desordenadas, atreverse, digamos, a grandes riesgos, a grandes retos, como jugar, digamos, a la ruleta rusa, es una manera. Y tenemos otro grupo que es un grupo mucho más pasivo, que se ha demorado mucho más en tener iniciación sexual, que es mucho más cerebral, que es mucho estando más en los mismos millennials. En los mismos millennials, sí. Que son personas casi que podríamos decir que tienen amigos, pero tienen amigos es a través de las redes. Las interacciones sociales cuerpo a cuerpo son muchísimo más bajitas, digamos, más empobrecidas, aunque en el otro lado sí sus amigos sí son más presenciales, son más de riesgos, digamos, unos muy arriesgados y otros muy viviendo dentro de estos mundos virtuales. Y también hay grupos, por ejemplo, como el grupo de los impares. El grupo de los impares se llaman hombres y mujeres relativamente solos, no solos porque no tengan compañía, sino porque no quieren tener relaciones estables. Cuando empiezan una relación a volverse muy seria, entre comillas, salen ahí mismo. Mejor dicho, espantados. Suena eso. ¿Cuántos de ustedes, a ver, chicas y chicos, que por ahí seguramente les ha pasado que se preguntan por qué este hombre sale corriendo? Pues ahí tienen la respuesta. Exacto. Seguro. Y parece ser que más corren ellos que ellas, ¿no? Sí. Es decir, ellas pueden tener un poco más tendencia a la estabilidad, aunque muchas de ellas también asumen estas conductas de riesgo y participan, como les digo, en todas estas actividades que podrían incluso atentar contra la vida, pero bueno, ese digamos que es un capítulo complejo y difícil, pero resulta que estos millennials que les encantaría eso, conocer el mundo, viajar, explorar, vivir la vida de una manera diferente, pues empiezan a plantearse, por ejemplo, muchos de ellos que no quieren tener hijos. Entonces, muy probablemente en pocos años vamos a tener una población de reemplazo mucho más reducida. Entonces vamos a tener mucho más viejos, ¿no? Gente más vieja que gente, pues,
adolescentes o niños. Claro, porque cada vez quieren tener Exacto. menos hijos. Porque incluso hasta en los estratos más vulnerables, en las poblaciones más vulnerables, se ha reducido un poco, por ejemplo, el embarazo en adolescentes. Entonces, la tendencia es a ir disminuyendo porque las personas empiezan a generar otro tipo de expectativas diferentes. Esta población realmente tiene unas características muy particulares y son mucho más centrados en sí mismos, ¿no? Esa parte, Lucía, el amor propio y eso, yo veo que a veces hay unos que son como muy tímidos, muy introvertidos, se meten solamente en el cuento pues de las redes y todo esto, pero ese amor propio a veces sienten mucho pánico cuando tienen que salir o quieren hablar con las otras personas. Sí, pero no es por generación, sino que siempre por características de personalidad o por una no consolidación del concepto de valor personal. Hay personas que se retrotraen de lo social porque le temen muchísimo a la sanción social o a la crítica o al juzgamiento, no se sienten seguros, son las personas que a veces sienten pánico, por ejemplo, para hablar en público o para abordar, por ejemplo, a alguien del otro sexo o si son homosexuales de su mismo sexo, entonces se han refugiado en la tecnología. Pero ya esto no son unas condiciones propias de la generación, sino que son de personas, siempre va a haber sí. Antes entonces se refugiaban en los libros, antes se volvían pues los nerdos, los que conocíamos como nerdos, etcétera. Entonces también había una pobre socialización, así no pertenecieran a esta generación. Entonces ahora tienen la tecnología y entonces generan y construyen un mundo virtual que es lo que les permite incluso desahogarse hasta sexualmente. Muchos de ellos, por ejemplo, se sienten poco atractivos o poco atractivas, se buscan unos avatars diferentes, etcétera, y se meten en las redes sociales a socializar, valga la redundancia, y se sienten mucho más seguros y se sienten más aceptados independientemente de si están ofreciendo una imagen falsa o no la están ofreciendo. Pero repito, esto no es propio de la generación, sino que es propio de estas personas con una serie, con esos temores y con esas una conductas, serie de inseguridades que han generado actitudes y conductas de aislamiento y se refugian en la tecnología. Ok, entonces estos milenios, ¿qué hacemos? Porque en eso me estaba preguntando una mamá, yo quiero estar aquí con Lucía, no sé si estará conectada, una de mis amigas que me decía, me encanta el tema, Adri, yo tengo un hijos adolescentes, uno mayor, no sé qué vaina, que le quería pues ver, que le parecía mucho más difícil ahora que los hijos mayores, entonces que quería, bueno, ¿qué puedo hacer desde mamá? ¿Cómo puedo ayudar para que tengan una vida más sana, más saludable, su sexualidad? ¿Qué sería lo que le podemos decir? A ver, nosotros una de las cosas que tenemos que tener claro es que vivimos en un mundo, la tecnología nos ha erotizado exageradamente el entorno, ¿no es cierto? Todos los días estamos bombardeados. Videos, fotos. Todo. Mejor dicho, pero esos grupos de chat de los caballeros no hay nada que hacer, eso todos los días llega a bombardear. No, pero es que además uno se muere de la risa pues porque todos los días le llegan al chat las cosas más inverosímiles del mundo entero, uno se muere de la risa, etcétera, etcétera, pero si uno mira el trasfondo, yo diría que un 80-90% tienen contenido sexual. Claro. Tienen contenido sexual. Y entonces hablan abiertamente de los órganos genitales y hablan abiertamente de las prácticas sexuales. Los memes, incluso, claro, y de los viejos y de no sé qué. Entonces le dice hola fulanita, un par de viejitas, ¿tienes orgasmos? Y le dice, no, tengo magnolias y crisantemos. Entonces, cosas como esas las vemos permanentemente. Hay mucho. Entonces, fíjate cómo ellos, imagínate, entonces ellos, de acuerdo con sus edades, están todos los días recibiendo esta erotización, digámoslo, permanente. Sí. Y los papás no la han recibido, porque son de otra generación. Y entonces, ¿qué hace el papá y la mamá? Lo que hace es cerrar los ojos, dar media vuelta, porque no sabe cómo enfrentar el tema. Y lo primero que le tenemos que decir a los papás es, tienen que enfrentar el tema. Si usted no ha recibido educación sexual, si usted no está preparado, pues prepárese. Claro. Si igual usted lo está practicando y lo está haciendo, pues simplemente vuélvalo ¿cómo lo va a comunicar? Exacto, vuélvalo conceptual, vuélvalo también emocional para que usted pueda comunicarse con sus hijos. Entre más temprana educación sexual demos,
menos riesgos van a tener. Yo creo que ese sería un tema maravilloso, cómo educar a los papás, ¿sí o no? Claro. Porque hoy por hoy sería buenísimo tener esa educación a los papás para poder que ellos puedan hacer esa comunicación Claro, con los hijos. pero muy pocos, bueno, hay unos que sí están supremamente interesados y son curiosos, son creativos, no sé qué, utilizan, digamos, cualquiera de las herramientas que ven también a través de los medios de comunicación. Ajá. Y si ven una escena erótica la discuten con sus hijos, lo hablan. Sí, hay unos que están abiertos. Hay otros que sienten que entonces los voy a pervertir, les voy a dar permiso para que salgan y sean promiscuos, etcétera, y creen que negando el tema las cosas se van a solucionar, y no se van a solucionar. Los hijos saben lo que los papás no saben. Hoy en día los hijos saben lo que los papás no saben. Y de alguna manera se van a enterar. Pero además los papás no se alcanzan a imaginar el mundo paralelo que tienen sus hijos adolescentes y en juventudes tempranas. Yo no los quiero angustiar enormemente, pero pues... Que no, estamos de acuerdo, o sea, definitivamente a los papás hay que empezar a... ¿Tenemos preguntas? A los papás nos tenemos que educar. Yo he sido muy de conversar mucho con mi hijo y hablarlo, y pues de todas formas, pero yo sé que mi esposo no es tan abierto a hablarlo, pero yo soy la que he tomado como la vocería con mi hijo. Pero así hay muchas personas que me pasan y pasan lo mismo, o sea, uno ve también esa diferencia, Lucía, en que ese niño o esa niña que uno empieza a ver como que todo el tiempo fue tan restricción, ¿cómo se le diría? Sí, como tan restrictivo, todo, cuando hablamos como libremente del tema, cuando el chico pregunta y no, eso no sé cuántas, sino que podamos como hablar directamente y sin mucho tapujo y poder hablar ciertas cosas sin tener que llegar pues tampoco pues a una profundización tan tenaz. Pero creo que hay una gran diferencia entre los papás que hablan con sus hijos y los que no. Claro, hay mamás, por ejemplo, que hablan con sus hijos desde muy tempranas edades sobre el uso del condón, por decir algo, con sus hijos y con sus hijas. Hablan, por ejemplo, del uso de anticonceptivos, hablan de los riesgos que se corren, de qué es sexo seguro, de cómo se produce un embarazo, etcétera, etcétera, y no le dejan al colegio o a la escuela la educación de sus hijos, porque a veces los profesores están más confundidos que los papás y el pobre muchachito entre el profesor y el papá confundido no sabe para dónde pegar. Y entonces, ¿para dónde pega? Para el grupo de amigos que por lo general da una muy buena educación sexual distorsionada. Total. Es excelente la distorsión. Y entonces empiezan a perpetuarse todas estas ideas mágicas y una cantidad de tabúes y una cantidad de prácticas que no tienen nada que ver, digamos, con la realidad. Entonces no, es que si no quieres que tu novia quede embarazada, hace una cantidad de bobadas. No, exacto, que luego de verdad es pura ignorancia, simplemente. Sí. Ok, tenemos preguntas, a ver, ¿qué pregunta? Pregunta, ¿qué tan bueno es que la persona, cuánto tiempo esté pegado a un celular? El joven. ¿Qué recomendación? A ver, la idea es que pues es complejo, ¿no es cierto? Pero porque ahora hacen tareas a través del celular. La música, escuchan música. A veces hasta investigan a través de la tarea. Todo. Y fuera de eso también consultan páginas, por ejemplo. Sí. Yo pienso que hay ciertos límites que los papás tienen que poner. Por ejemplo, tienen que haber horas para compartir en familia. Exacto. Entonces, en las horas que se va a compartir en familia, si es el desayuno, el almuerzo, la comida, una conversación después de la comida, los muchachos y las muchachas, pues los jóvenes, no deberían estar usando celular. Pero recuerden que lo único que educa es el ejemplo. Eso me gusta mucho, y también lo que pasa es que si nosotros nos ponemos como en esa rigidez de que no se pueden hacer, pero contando con hábitos en las familias, por ejemplo, a la hora de sentarse a almorzar, nosotros tenemos una regla de oro a sentarse a almorzar, ninguno, ni papá, ni hijo, claro, ni abuela. Entonces, ¿qué pasa? Porque hasta la abuela tiene su celular, entonces ninguno saca el celular. A veces entonces entra la llamada, yo me paro y mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasó con la regla? Y yo, uy, sí. Entonces hay que respetar la regla, claro, y disfrutar. Ahora, pues sentarnos a conversar de otras cosas, otros temas traídos para que podamos tener ese tipo de interrelación, ¿no? Claro, que mira que eso que estás diciendo es muy importante. Cuando hablamos de que el ejemplo, de que lo que educa es el ejemplo, si el papá llega a meterse en el computador o la mamá llega a seguir trabajando en la casa y hay una desconexión total, entonces no tenemos tiempo para compartir en familia. La comunicación se rompe porque es que los aparatos electrónicos no tienen vida propia.
no tienen vida propia, no son un interlocutor, ¿sí? No son un canal de comunicación. Sí. Entonces no podemos estar en la misma casa y comunicándonos por WhatsApp. La página. Sí, podemos estar chateando con nuestros hijos dentro de la propia casa. Entonces hay reglas y los papás tienen que ser consistentes. Entonces las mamás utilizan o los papás expresiones como es que no me hace caso. Es que el problema no es que le haga caso. El problema es que las reglas son para cumplirlas. Entonces cuando los papás aman mucho a sus hijos pero les ponen límites, entonces los hijos tienen que entrar dentro de esos límites. Ahí sí, como dice el de pelota de letras, en esta casa las reglas las pongo yo porque soy el papá y la mamá. Y entonces los excesos de democracia en el interior de las casas son una pesadilla, porque los hijos y los papás y todo el mundo dando órdenes, eso es el caos total. Hay que tener cada quien su rol. Eso sí, como esa propaganda que ahorita yo soy tu mamá, y no me acuerdo qué comercial hay donde la mamá le dice, no, yo soy, te voy a prohibir, te voy a seguir, te voy a revisar, pero porque soy tu mamá. Sí, claro. Entonces sí, hay roles que tienes que cumplir. Entonces, por ejemplo, uno espera que a la medida en que van creciendo van ganando en autonomía, pero la autonomía se gana. Entonces, si el muchachito le dice a la mamá, mentira, ya hice tareas, y resulta que todos los días le mandan una nota diciendo que no la hizo, pues a la mamá le toca que sentarse a supervisar las tareas del muchachito, de la muchachita. Y esas cosas, pues, obviamente, quitan tiempo, pero también permiten unos canales de comunicación y una proximidad con el hijo. No podemos pensar que porque ellos tienen 13, 14, 15 años, los vamos soltando. No, tenemos que saber dónde están nuestros hijos, quiénes son sus partners, con quién comparten su vida, traer los amigos de los hijos a nuestra casa, incluso conocer sus familias, tener una relación no íntima, pero sí indirecta con los papás de los otros jóvenes, porque desafortunadamente, no solamente en este país, en el mundo entero, hay realmente mucha inseguridad, demasiada inseguridad. No, y que tú no conozcas nada del hijo, ni sepas dónde está, ni qué está haciendo, pues también, bueno, en dónde está tu conexión con tu hijo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con él? O sea, realmente no hay ni comunicación, ni sabes qué está sufriendo, qué le está pasando. Yo sé, por ejemplo, que yo veo a mi hijo y yo digo, algo le pasó. Esta mañana le decía, ¿qué tenés? ¿Qué pasó? Entonces ya uno empieza a tener cierta comunicación y cierta perspicacia, porque también es conocerlos, ¿no? Claro. Sentarse a tener esa conexión con ellos. Claro, fíjate que hay estudios bien interesantes, por ejemplo, con relación a los muchachos y a las mujeres, hombres y mujeres, por ejemplo, consumidores de droga o de alcohol. En muchos casos, por ejemplo, casi que los últimos en enterarse son los papás. Los papás pasan por una etapa profunda de negación. Prefiero no saberlo. Exacto, o no han mantenido una distancia, o han mantenido una distancia demasiado grande con sus hijos, y realmente todos esos vacíos pues han generado el que cuando ya se descubre el problema, por lo general está muy avanzado. Entonces, la seguridad que da la cercanía del padre y de la madre genera, desde que son bebés, pues desde que nacen, los apegos seguros. Y los apegos seguros son los encargados de la salud mental de los adultos. Claro. Entonces, los apegos inestables generan gente inestable, generan personas susceptibles a ser influenciadas, generan personas que necesitan permanente la aprobación de los demás y cosas de estas. Y entonces esas estructuras de personalidad exageradamente frágiles, pues entonces pueden desencadenar conductas o de sometimiento, o conductas delictivas, o conductas de adicción, o de poco, digamos, entusiasmo hacia la vida, pobre pasión hacia la vida. Son personas que empiezan a no tener las metas claras, a no saber hacia dónde se dirigen, y por eso a veces uno dice, pero ¿qué le pasa a este muchacho, a esta niña? Que como que tienen todo a su alrededor, pero no despegan, ¿no? Exacto. ¿Sí? Fíjate que qué bueno que nos dices, porque a mí me pasa mucho en mentorías, en las mentorías personalizadas. ¿Hay otra pregunta por ahí? En las mentorías personalizadas, que a veces detrás de ese emprendedor que tiene muchas ganas, que tiene todo esto para hacer, y uno dice, pero tiene la facha, tiene todo, tiene el dinero, pero no despegan, no logran encontrar esos resultados, no logran conseguir esos resultados, y a veces está detrás todo esto, ¿no? Ese detrás de cámaras. Es un saboteo inconsciente frente, digamos, es como, no merezco ser exitoso, no merezco ser feliz, no merezco que las cosas me salgan bien, etcétera, etcétera.
Exactamente, sí, eso lo hablo mucho aquí en Lucía, en nuestras charlas y en todos nuestros programas, en el programa que nosotros tenemos, por ejemplo, cómo crear un emprendimiento desde cero con estrategia digital desde la esencia, porque en el módulo de esencia hablamos precisamente de eso que pasa detrás de cámara del emprendedor. Que el emprendedor tiene limitantes, pensamientos, creencias, que tiene esos pensamientos que le están diciendo que no, que se creyeron ese tipo de cosas que no merezco, o que de pronto en su infancia tuvieron todos esos rollos con los papás, o esa relación con el dinero que tienen, que a veces, o sea, están peleados con el dinero, no quieren dinero, pero me dicen, no, pero yo sí quiero crecer, yo sí quiero que mi emprendimiento crezca y quiero vender mucho más, pero cuando le hablo de la relación con su dinero, ay no, yo quiero nada, el dinero no me gusta, eso me sabe, me huele feo, eso no sé qué. Porque claro, es que tenían expresiones muy despectivas y fíjate como el dinero es sucio, detrás de toda fortuna hay un gran, digamos, delincuente, hay sangre y no sé qué. No, uno conoce gente que ha trabajado muy duro, uno conoce gente que se levanta a las 4 de la mañana y empieza sus jornadas a las 4 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche, hicieron su plata, como se dice, a pulso, probablemente pues con otras personas que los acompañaron en esa labor, pero hay personas que tienen unas grandes visiones y hay gente que parece el rey Midas, todo lo que tocan se le vuelve oro. Y lo que dices tú, tienen una amistad con el dinero. Sí. Hay otras personas que les encanta el trabajo por el trabajo y también es una manera de concebir el éxito, porque no necesariamente el éxito es la acumulación del dinero o tener mucho dinero. Es que el éxito también puede ser, digamos, que tu trabajo sea productivo, que tu trabajo sea enriquecedor, tranquilo, que sea una fuente de desarrollo, que te sientas satisfecho con lo que haces, que contribuya a tener sociedades más sanas, más libres, más democráticas, más igualitarias, ¿no? Sí. A veces lo que pasa es que nos han dicho que el éxito tiene que estar como amarrado a la fama y a la plata. Entonces, si usted no se está ganando... Y al poder. No sé, si usted no se está ganando los $10,000 o los $30,000 mensuales, usted no tiene éxito. Yo siempre les digo, definan el éxito ustedes. De hecho, dependiendo la edad en que uno está, también uno puede definir ese éxito. No es lo mismo el chico que está saliendo de la universidad, que quiere comerse el mundo, como las que estamos ahorita ya en otro proceso, pero pues también queremos hacer muchas cosas, pero de manera más relajada. Ya de pronto no queremos hacer esa cantidad de cosas y viajar por el mundo 20 veces, ya lo hicimos. Por ejemplo, en mi caso yo viajé mucho por Latinoamérica y yo me acuerdo que yo pasaba de las 4 semanas 3 por fuera. Yo digo, no, yo ya ahora en este momento de mi vida que me encantó por eso trabajar las redes y por eso todo lo virtual, porque estoy en mi casa, trabajo en mi casa a la hora que quiero, me levanto a la hora que quiero. Y además estás conectada con el mundo. Y estoy conectada con el mundo, entonces me encanta, son cosas diferentes, pero define tu éxito. El punto es que no nos podemos unir al éxito que nos han dicho todos. Usted tiene que tener casa, carro, marido, 2 hijos, finca y viajar y para poder tener entonces éxito. El estereotipo, exactamente. Pregunta, ¿tenemos pregunta? ¿Cuál es? ¿Qué? Que nos está preguntando sobre personas que sufren de bipolaridad. Bueno, hay una cosa bien interesante con relación a los millennials y es que utilizan mucho la palabra bipolaridad. Yo soy bipolar. Claro, no es que son bipolares, es que hoy en día están absolutamente felices y mañana no saben lo que quieren. Es verdad. Y realmente no, la bipolaridad o el trastorno maníaco-depresivo es una cosa totalmente distinta, es una entidad psiquiátrica con unas características especiales, en donde las personas, por ejemplo, pueden pasar de una depresión profunda a una manía total, ¿no es cierto? Es decir, a una movilidad total, a veces con ideas delirantes o con un cuadro psicótico asociado, es decir, con una pérdida de la realidad. Entonces vemos a las personas con ideas de grandeza, megalomaníacas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente del término se ha usado para decir que un día estamos tristes y otro día estamos alegres. No, todos los seres humanos podemos estar en ese momento triste, algo pasó y bueno, entonces estamos más optimistas, más alegres y a lo mejor en el momento siguiente vemos una mala noticia y decimos qué pesar, mire esto que está pasando, pero eso no es bipolaridad. Ni siquiera es una ciclotimia, simplemente que los seres humanos somos seres de emociones, a veces estamos expresándonos muy positivamente y hay momentos que pueden ser, digamos, aciagos o difíciles y obviamente el ánimo baja, pero repetimos, esa no es la bipolaridad. Si una mamá tiene sospechas
O sea, de pronto sospechas o piensa que lleva mucho tiempo su hijo así en ese jumping y cada vez así, a veces no. Pero eso es propio de los adolescentes. Eso te iba a decir, o sea, porque una cosa, exacto, los adolescentes con esas hormonas, normalmente ellos van a estar como en ese sub y baja. ¿Cómo entonces uno puede detectar si realmente es bipolar o no? Bueno, no, yo pienso que, vuelvo y digo, el trastorno bipolar, que es o el trastorno pues maníaco depresivo, son cuando uno ve realmente los comportamientos se salen de su causa, es que son muy notorios. Es una cosa. Y entonces tiene que asistir a un psiquiatra. Hay que hacer. Por lo general siempre una persona le recomienda a uno, mire, este psiquiatra es muy bueno, lo que sea, o si no su servicio médico, busca su servicio de psiquiatría, se necesita hacer un muy buen diagnóstico porque a veces las bipolaridades son mal diagnosticadas y entonces los catalogan como bipolares no siéndolo, pero cuando hay un muy buen diagnóstico, el psiquiatra es muy juicioso y hace su diagnóstico preciso, estas personas necesitan medicación y casi que podríamos decir necesitan medicación de por vida, pero también necesitan todo el soporte psicológico, psicoterapéutico. ¿Para qué? Pues para que su vida se equilibre, porque son personas que pueden ser absolutamente funcionales, pero lo importante es que se mantengan con su medicación. Ok, ¿tenemos más preguntas? Ok, entonces una pregunta que me gustaría, volviendo al tema de los emprendedores, porque aprovechar a Lucía aquí, que toda esa gente que tiene ese problema interior, Lucía, que no puede verse desarrollado, que no puede verse manifestando en su vida, que están dando mucha vuelta. O sea, he visto personas que pasan de emprenden una cosa, luego emprenden la otra, pasan aquí, pasan allá. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa detrás de estas personas? A ver, yo creo que volvemos otra vez a estas estructuras de personalidad más lábiles o más frágiles, por ejemplo. Entonces, son personas que quieren hacer cosas, pero no saben que quieren hacerlas. Entonces, se van detrás de la primera idea que se les aparece. Eso es como cuando la gente se enamora, que le empieza a atribuir al objeto de su amor una cantidad de cualidades que no tiene. Que tú eres la luz. Necesitan estar enamorados y entonces para poder ver todas las bellezas. Les asignan y entonces por eso como dice, se destiñen en la primera, los príncipes azules se destiñen en la primera lavada, ¿no es cierto? Entonces, o esa relación más se les saca, dicen que más le sale una sábana blanca recién lavada, no le sacan nada. Entonces, ese tipo de cosas puede pasarle a las personas que tienen una idea y en su imaginación construyen como... Por ahí va a ser, exacto, o sea, como la ilusión de que... Exacto, y se lanzan sin hacer digamos un pequeño estudio, lo que decíamos ahora, no se necesita pues una lógica tan exhaustiva, pero sí se necesita mirar cómo está el mercado. Sí, hay que tener unas bases por lo menos para trabajar. Exacto. Y gracias por eso, Lucía, porque nosotros vimos cuando empezamos a crear el sistema 3C que te hablaba antes de empezar el programa, el sistema 3C que trabaja emprendimiento, o sea, lo que son los fundamentos al emprendedor, y allí hablamos de cosas, por ejemplo, es que el emprendedor no sabe cuáles son sus costos, no sabe cuánto vale su materia prima, no tiene ni idea de eso y lo está manejando como sencilla, entonces vendió y ya pago aquí, saco acá, pero no tiene ni idea de eso que son los fundamentos para un emprendedor. Y a veces entonces lo que tú dices, me vuelco en hacer algo maravilloso, me parece que esta es una idea genial, la pongo en práctica, pero sin tener unos fundamentos claros del emprendimiento como tal. Y otra cosa que me falta es trabajar esa parte que decíamos de cómo está mi relación con el dinero, cómo está mi relación con abundancia. Si me sigo diciendo que no me lo merezco, pues por más de que yo haga y haga, no va a funcionar. No va a funcionar, además porque si siempre te estás saboteando, desafortunadamente lo que tú crees, creas. Así entonces, es. Si estás, como decías tú, con todos estos interferentes cognitivos, como si hay una parte de ti que cree en ti, pero hay una parte que te dice que usted no sé qué, usted no va a tener tolerancia a la frustración, usted no va a tener la suficiente paciencia ni la suficiente constancia y esto no va a resultar. Entonces, esa contraposición de discursos en tu cabeza
pues a lo único que te va a llevar es al fracaso. Por eso es tan importante que las personas cuando estén reconociendo sus fragilidades busquen ayuda, no tengan miedo, no les dé pena. Fíjate que, por ejemplo, las empresas hoy en día, sabiendo un poco la inestabilidad de los millennials, porque aunque todos no son inestables, muchos de ellos trabajan periodos cortos de tiempo y ahorran y se van a viajar, sí. No importa, mochilean pues todo lo que quieran. Entonces las empresas conscientes de ese tipo de cosas y que estaban entrenando gente y eso les costaba dinero, han empezado a desarrollar, por ejemplo, que la información sea de la empresa, no la información, es decir, no necesitan un individuo informado porque toda la información la tiene la empresa. Entonces esa persona llega a conectarse con esa información y entonces pues los tiempos de acomodación son mucho más rápidos, sí. Y también si vienen y van, lo pueden hacer, o lo pueden hacer de otra parte, tampoco, claro. Porque otra de las cosas que también he visto con ellos es que ellos digamos, no quisieran estar como en una oficina, ellos quisieran trabajar desde cualquier otra parte del mundo, conectados en muchas partes, y no estar como nosotros antes, que uno quería estar en esa oficina por 25, 30 años, y uno quería estar, que no me salgo de aquí, ¿cierto? Claro, es así. Esa es por ejemplo, es una de las cosas que viene ahorita con todo esto del sistema nuevo, con todo lo que es virtual, que hay que empezar a buscar alternativas nuevas, y yo siempre les digo, la tecnología es maravillosa y te abre unos campos distintos ahora. Fíjate, maravillosos. Por ejemplo, esto que hablan ahora de la economía naranja, que es básicamente que es utilizar también la tecnología, pero utilizar cosas, digamos, más creativas, cosas más que respondan más a los desarrollos culturales o artísticos, una cantidad de innovaciones, y como abandonar esa mente matemática, esa mente lógica, pues obviamente habrá gente con unas inteligencias muy lógico-matemáticas y seguramente serán los grandes aplicados en otras cosas. Exacto. Pero también se busca que la gente como que se expanda humanísticamente, ¿no? Y eso es bien importante. Qué bueno. Eso es bien importante. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta es que, ¿cómo manejar el ego? Y ese sí es una característica de los millennials. Tienen un ego, casi un narcisismo primario. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Se miran en el espejo y se adoran. ¿El selfie? Sí, exacto. Es una cosa loca. Exacto. Tú ves todo el día se toman fotos. Todo el día se toman fotos. Eso es una manifestación narcisista, pues, de yo soy el centro, yo soy el ombligo del mundo. ¿Sí? Entonces, es una característica de esta generación, porque ellos necesitan tener como un registro de todo lo que hacen. Es más, fíjate que antes la gente sufría en silencio, ¿no? Sí. Te botaba el novio, ibas y llorabas. Si acaso le contaba uno a la amiga. O a la mamá, y que la mamá se daba cuenta y pobrecita mijita, tomes esta tisanita para que llore pues la tusa. Pero ahora no, entonces ahora socializan sus duelos, socializan sus amores, sus malas opiniones acerca de sus ex. Ay, eso es terrible. Sí. Eso que terminan y empiezan a hablar de esa otra persona, pero Exacto. por los... Exacto, Terrible. Entonces fíjate cómo todas estas cosas son unas rupturas grandes con lo que venía. Afortunadamente, seguramente se da porque yo creo que después de todas estas grandes revoluciones que estamos teniendo, pues vamos a tener unos periodos de muchísima más estabilidad, como siempre ha pasado, ¿no? A veces ya llega un momento en que las sociedades entran en tantas crisis que ya no hay más crisis a dónde entrar. Entonces le toca a uno pacificarse, quiera o no quiera. ¿Sí? Y entrar en otra onda. Ahorita onda. Pues está con toda la onda del despertar de la conciencia, que entonces empecemos a conectarnos, que ya empecemos a hablar otro idioma, que sí, tenemos que trabajar, y el ego es parte de nuestra vida, no podemos pelear con él. Claro, a ver, lo que pasa es que el ego es nuestra relación con el mundo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros en la relación con el mundo somos unidireccionales, entonces ahí hablamos de todas estas posturas yoicas. Entonces, ¿por qué? Porque queremos ser el centro del universo. Y resulta que no somos el centro del universo. Cada persona es su centro, pero no es el universo, es su centro. Y lo comparte con otros centros. Entonces, un ego herido, por ejemplo, es un ego que tiene más dificultades en relacionarse. Un ego sano, pues se va a relacionar mucho más positivamente con el mundo, porque es la carta de presentación, ese yo es el yo consciente, el que se relaciona con los otros. Y si nos relacionamos desde la salud, vamos a tener relaciones armónicas, y si no nos relacionamos desde la salud,
sino desde la enfermedad o el malestar o de la violencia, etcétera, etcétera, pues de la escasez, de que no puedo, de que esto es muy difícil. Miramos todas las consecuencias negativas. Okay. Qué bonito. ¿Pregunta? Damaris pregunta que si ahora es más fácil entonces ser joven. ¿Es más fácil ser joven ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Todos los tiempos pasados fueron peores. Cuente a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? No. Yo sé que aquí también te están viendo mis papás, están viendo, yo sé que ellos también allá, a ver, van a decir, mira, ¿cómo? Mira, a ver, hoy en día los hijos pueden volverse unos grandes tiranos y eso es una cosa que tenemos que cuidar, es decir, no nos podemos pasar al otro extremo. Pero definitivamente la educación todavía, esta educación restrictiva, adoctrinadora, bueno, una cantidad de cosas muy complicadas que estamos viviendo en este momento, todavía lo estamos viendo, pero muchos papás, por ejemplo, ya son conscientes de dejar a sus hijos ser. A uno no lo dejaban ser, uno tenía que ser y hacer lo que su papá y la mamá le decían, porque si no, el pánico de ese cinturón era terrible. La chancleta, el cinturón o la miradita nada más, Lucía, yo no tuve todo eso, mi mamá solamente me miraba y ya yo quedaba. Claro, entonces alguien dice, no, es que a mí me dieron chancleta y correa y mire, aquí estoy, no estoy traumatizado, eso es lo que no sabe. Eso es lo que uno no sabe, cuántos traumas tiene. ¿Sí? Entonces, así es. Entonces fíjate que, claro, cuántas posibilidades y opciones hubiéramos podido tener, sobre todo las mujeres, si no hubiéramos sido criadas en este terror espantoso. Mire, no podíamos tener expresiones sexuales, no podíamos tener expresiones afectivas. Todo era malo, mejor dicho, que una mujer fuera a quedar embarazada, en lugar de decirle, mire, lo que son estos, no, por Dios. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas pues limitó enormemente el desarrollo de la personalidad de muchas generaciones, pero de muchísimas generaciones, en especial de las mujeres. Entonces, tenemos que aprender otra vez a hacer. Los niños de hoy en día, mira, tú ves un niño de 3 años, un niño de 3 años te razona como un viejo. Sí, hablan cosas que uno dice, pero ¿esto de dónde salió? Y a veces uno dice, sí, no sé, yo me encuentro con mi hijada que tiene 6 años, 7 años y me sale con unas cosas impresionantes. Sí, tienes toda la razón. Una niña de 6 años puede decir, pues yo no sé si voy a ser cuando grande homosexual o heterosexual, y la abuela pues a punto de desmayarse. Es verdad. Pero yo creo que voy a ser heterosexual porque me gustan los niños. Sí. Y la abuela ni sabe qué decir al respecto. No, pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces los niños ya llaman, por ejemplo, los órganos genitales por su nombre. Los niños ya tienen conciencia de dónde vienen, ya saben que han estado en la barriga de la mamá. Uno todavía como a los 8, 10 años, 12 años creía que la cigüeña. Uno sí decía, pero la cigüeña, uno tiene cara de cigüeña, como cosas así, ¿no? Ese cuento de que venían de París. No, creo. Entonces uno veía a una señora soltera y sola y le decía, ¿y por qué no le encargan un niño de París? No, porque es que los papás hacen falta. No, los papás no hacen falta. Que si hacen, pero ¿para qué si los niños vienen de París? La cigüeña, exacto, claro, de París. Entonces, fíjense, todas esas contradicciones que se le quedaron, claro. Entonces, pedirles a los papás de estas nuevas generaciones que cambien absolutamente todo ese imaginario, pues no es absoluto. Por eso es que decíamos, volvemos al comentario al principio, es que los papás necesitan tener una nueva universidad que les empiece a hablar un poco todos los idiomas. Porque nosotros, por ejemplo, los que estamos en los 50, venimos, nuestros papás están ya en 80 y pico, o sea que fueron de prácticamente principios del siglo pasado. Sí, claro. Y ellos fueron criados por los abuelos que prácticamente estaban en 1800. Entonces, sí, imagínate que estamos a una generación de casi 200 años de diferencia, y en 200 años han pasado un montón de cosas, Dios mío, que hay que ir con el ritmo nuevo. Claro. Lo que tú decías, por ejemplo, a las abuelas, yo le digo a mi mamá, a mis suegros, a los mayores, a mis tías, les digo, manténganse conectados inclusive solamente con el celular, porque si tú al menos en el celular moderno ya tienes algo con que conectarte, tu mente está conectándose con otros. Ya tengo las abuelas haciendo WhatsApp, teniendo grupo, y me encanta escribiendo en Facebook, ellas se están viendo, y yo digo, me encanta porque ya una abuela de 80 años, qué rico estar viendo. Entonces, pero fíjate que hay muchas de esas mujeres que han sido conscientes de toda la represión que vivieron, y hoy en día, por ejemplo, utilizan un lenguaje mucho más juvenil. Muchas, por ejemplo,
ejemplo, aceptan que uno de los miembros de la familia, por ejemplo, sea homosexual. Ajá. Dice, pues es que esto pasa, siempre ha pasado y esto pasa en todas las familias. Ya es mucho más abierto. Mucho más abierto. Uh-huh. Cuando antes, pues lo peor que le podía pasar a una familia era pensar que iban a tener un hijo o una hija homosexual. Ajá. Entonces, yo creo que esa apertura ha sido absolutamente saludable y liberadora. Yo digo porque uno, o sea, las mismas tías, por ejemplo, mujeres que fueron criadas en esa época eran los internados con monjas. Imagínate la cantidad de cosas que tenían en su mente y poder empezar a hablar de ahora de ciertos temas abiertamente. Eso es como que les sacaran una cantidad de cargas que traían impresionante. Mujeres que ahora deben tener finalizando la setentena y de 80 años, que quedaban embarazadas y entonces las metían en esas casas y hacían que entregaran esos muchachitos y se quedaban con esa sensación de que no hubo nadie que las apoyara, sino todo lo contrario, como le habían faltado el honor a la familia, las metían en estas casas de madres solteras y asignaban los niñitos y se los daban a familias que no habían podido tener hijos. Tipo novela. No, exacto, pero no, y es que había mucha realidad. Entonces esos son unos pesos enormes sobre los hombros de un ser humano. Y además las generaciones también traen eso mismo, como hablamos de constelaciones familiares donde están cargando, hay familias en las que cargaban eso y esos silencios y no se habla del tema no sé cuánta. La gran disfuncionalidad familiar es el secreto. Uh-huh. Las familias que guardan secretos son las grandes familias disfuncionales. Entonces esta generación de gente joven es una generación ahí sí casi sin secretos. Uh-huh. Un grupo muy reducido tiene secretos y tiene una vida muy privada para ellos. Lo demás todo lo están compartiendo por las redes. Entonces fíjate, por ejemplo, todas las redes para conseguir pareja, todas las redes para relacionarse. Por ejemplo, un millennial no le cree al medio de comunicación que le está ofreciendo un producto, ni le cree al periódico que le está ofreciendo la propaganda, etcétera, sino que busca los grupos de amigos para que le digan y le recomienden su producto. Entonces es un submundo, yo no diría que es un submundo, eso no es un submundo, es otro mundo paralelo al que el común de la gente vive, que es el mundo de las mentes tecnológicas, y en ese mundo estamos todos y en ese mundo tenemos que caber todos y lo que tenemos y ver las ventajas. Exacto. No sentarnos en que no, simplemente yo no soy tecnológica, entonces por lo tanto yo no quiero la tecnología, cuando se pierden una cantidad de oportunidades. Yo siempre les digo, la tecnología es como el cuchillo tú verás si tú lo vas a utilizar para mal o lo vas a utilizar para hacer algo, para las cosas no son buenas o malas. Exacto. Es la manera como las percibimos y como las utilizamos. La mano que acaricia es la mano que mata. Así es. Entonces, así es la tecnología, aprovechar toda esta oportunidad que tienes y volver otra vez a volcarte en muchas cosas. Y bueno, preguntas, comentarios que tenemos, ya se nos está acabando entonces nuestro programa del día de hoy. Súper contenta. ¿Alguna otra pregunta que se nos quede por allí? Bueno, si no, nos escriben, que de todas formas ahí estamos conectados con Lucía. Lucía, muchísimas gracias. Es mucho tema, muy rico tenerte aquí. Para mí es un honor aprender todas las cosas que tú me has enseñado. Es una mujer que además como presentadora, como manejas la información, todo lo que haces, me encanta. Voy a salir con el hilo blandito. Me encanta. Pero de verdad, gracias por ti. Mil gracias por la invitación. Entonces esperamos también tenerte en nuestro programa. Claro que sí, allá estaré nuevamente. Y bueno, tenemos muchas ideas para trabajar juntos y sobre todo para darle la mano a toda esta comunidad maravillosa, latina, que necesita información por todo lado. Fíjate que la parte psicológica, la parte detrás de cámara, siempre les he dicho, el emprendedor para tu vida, para todo. No solamente es emprender en el negocio, sino el emprendimiento de una vida, de cuando te vas a casar, de crear cosas que tú quieras hacer. Eso es emprender en vida y cómo puedes utilizar herramientas, y todo eso te va a servir. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes nuestro programa Cómo crear un emprendimiento desde cero. Ahí van a encontrar aquí también la información para que se conecten. Conéctense a nuestras redes sociales, Adri Villavicencio. Vayan a todas nuestras redes en el canal de YouTube. Tenemos Instagram, síganos aquí en la fanpage de Adri Villavicencio. Y por supuesto, en todo lo que tenemos nuestro grupo maravilloso de emprendedores. Es un grupo especial solo para emprendedores, que ya tenemos más de 300, 500 personas casi que estamos llegando, donde estamos hablando específicamente de lo que es emprender, y emprender con la estrategia digital
pero desde aquí, Lucía, desde el corazón, desde la esencia, conectándonos para llegar a lograr los resultados, porque a veces hacemos mucho en el hacer y se nos olvida el ser. Sí, señor. Y la idea es entonces que esos emprendedores hoy en día latinos podamos conectar desde el ser. Vamos entonces a que Lucía nos diga dónde la consiguen, qué ofreces tú, que la gente diga, porque yo sé que estás trabajando, tienes tus sesiones, tus terapias, muchos seguramente van a requerir de ti. Cuéntales. Bueno, tenemos nuestra página a través de la cual pueden tener toda la información de nuestros servicios, es www.lucianaderasociados.com. Recuerden que nosotros somos un emprendimiento que tiene una empresa virtual en telepsicología y sexología clínica con un grupo de profesionales de las diferentes áreas de la psicología y la sexología, psiquiatras, urólogos, ginecólogos, psicólogos especializados en las diferentes áreas, digamos, de la conducta humana. Tenemos nuestro Twitter, @LucianaDRM, tenemos en nuestro Instagram, Luciana Nader Asociados, tenemos también nuestro Facebook, Luciana Nader Asociados también. Sí, y Luciana Nader Mora también, porque es que como uno tiene un número limitado de amigos, pero bueno, ahí también estamos diciéndoles que se pasen a la fan, para que les pongan me gusta, exacto, sí, es mejor. Entonces, bueno, estamos ahí. ¿Y tu programa, el de radio, dónde lo todos los días de 2 a 3 de la tarde por Facebook Live, en el perfil de Luciana Nader, en Oye Cali y en El Corrillo de Mao. ¡Qué maravilla! Estamos ahí enlazados y entonces, pues ahí... Hablando de estos temas. De estos temas y ahí nos divertimos también un rato y pasamos rico. Tenemos unos excelentes profesionales que nos acompañan y nos han apoyado enormemente y ahí vamos creciendo poco a poco. Así es, vamos creciendo poco a poco. Esta comunidad también te agradece. Quiero que me le pongan corazoncitos, todos los comentarios lindos para que Lucía nos lea y vea esta comunidad preciosa que queremos tener de aquí, muchísimo más en muchísimos otros programas. Seguramente vamos a tener muchas cosas para hacer juntas y poder compartir toda esta información maravillosa con todos ustedes. Y nos vemos el próximo martes en Charlas con Adri. Hasta Charlas con Adri, nos vemos. Chao, 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 los amo.